Hola mundo de segundo y bienvenido una vez más a una edición de clases en pijama. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy en realidad vamos a ver un tema, lo vamos a ver de una tajada porque el tema en realidad es un poco excusa. Vamos a ver el arte del Renacimiento, la cultura del Renacimiento y la guerra de religión que hubo en esta época. Cambiamos de etapa, vamos a repasar un poquillo. Cambiamos de edad. Hasta ahora todo lo que hemos visto de historia era Edad Media y con esto quiero repasar un poquillo también lo que es las edades de la historia. Hemos terminado la Edad Media y vamos a empezar la Edad Moderna, que es con lo que acaba el curso, con el final de la Edad Moderna. Ya sabéis que se divide en 4 o 5 edades. En la prehistoria, que es una edad no es histórica, pero es de la historia. La prehistoria que tenéis ahí, que va de 2,3 millones de años hasta la aparición del género Homo, etcétera, 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 y finaliza en el 3500 a.C. con la invención de la escritura. A partir de que tenemos escritura, podemos considerar que estamos hablando de la historia. En cuanto tenemos escritura, podemos dividir en 4 periodos, como hemos dicho: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Sorbo de café. La Edad Antigua, pues sería desde el principio de la escritura, desde la invención de la escritura hasta el 476. ¿Por qué tomamos esta fecha tan precisa, 476, y no finales o el siglo IV, el siglo V? Pues porque es la caída del Imperio Romano de Occidente. En cuanto cae el Imperio Romano de Occidente, se considera que se ha terminado la Edad Antigua. Ya en la Edad Antigua estamos Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Cae el Imperio Romano de Occidente, entonces consideramos que se acaba la Edad Antigua. La Edad Media empieza en ese mismo instante. En la Alta Edad Media empiezan las oleadas de los visigodos. Acordáis que lo vimos, nosotros en España vimos que estaba el Andaluz, luego vimos el Imperio Carolingio en el resto de Europa, etcétera, etcétera. Y luego ya la formación de los reinos cristianos y después de Al-Ándalus, pues lo que es toda la Reconquista, que es lo que acabamos de terminar. ¿Cuándo tomamos de fecha de referencia? La fecha de referencia para el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna es 1453 en general. ¿Por qué? Pues por la misma razón. El Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, continúa hasta esa fecha. Cuando lo toman los turcos, se considera que acaba la Edad Media y empieza la Edad Moderna. Nosotros tenemos otra fecha. Nosotros, por ejemplo, tenemos la unión dinástica de Castilla y Aragón, cuando se casan los reyes católicos en 1469. Incluso podemos decir que en 1492, cuando se completa la Reconquista con la toma de Granada, en 1492, y también se descubre América y ya están los reyes católicos, podemos pensar que en España, en lo que es la península ibérica, empieza lo que es la Edad Moderna. Después de la Edad Moderna, el hito que hay es la Revolución Francesa. En 1789 empieza la Revolución Francesa. Esto ya es temario de cuarto y ya ahí empezaría la Edad Contemporánea, que va hasta hoy. Nosotros acabamos de terminar la Edad Media y empezamos, este es un tema introductorio para ver el arte del Renacimiento y la Edad Moderna. ¿Por qué se cambian las edades? La cuestión de que por qué se cambian las edades no es una cuestión, no sé cómo decirlo, solo de un sistema político, de sistema económico, es un compendio de todo. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de sistema político, hay un cambio de sistema económico. Hasta ahora el sistema económico que teníamos era el feudalismo y el sistema que teníamos de político era prácticamente el mismo, eran monarquías, pero que sabéis que los que partían realmente el bacalao eran los nobles en sus territorios. En la Edad Moderna vamos a tener un poco de cambio y lo que nos vamos a encontrar, pues una serie de acontecimientos, una serie de cambios globales. Vamos a tener una recuperación de la población, entre unas cosas y otras. Ya sabéis que la población iba disminuyendo con la peste, con esto, con lo otro, se iba manteniendo, subía un poco, bajaba, y hay un incremento de la población por la desaparición de la epidemia. Se cree que en aquella época en Europa había unos 70 millones de personas, que es menos de la población que tiene hoy Alemania. Parece mucho, pero no es tampoco nada para todo lo que era Europa. Empieza a haber excedentes agrícolas y hay un aumento de la demanda. ¿Qué pasa? Que tenemos que aumentar también las tierras de cultivo. Hay un aumento también del comercio y mejora en la navegación.
se crean nuevas rutas y hay un incremento de la producción y aumenta el crecimiento de las ciudades. Hay nuevas inversiones y crece la banca, y nacen las letras de cambio y se desarrolla la ruta de las especias. Todo esto está relacionado directamente. Si se hacen nuevas rutas es porque, como se ha tomado Constantinopla, la ruta que teníamos para conectar con Oriente ha desaparecido, porque estaban allí ahora los turcos. Entonces tenemos que buscar nuevas rutas y también esto empuja a la época de los descubrimientos. Como hay un nuevo poder económico a base del comercio, que es la burguesía, pues hay cambios. Ahora el poder se centra más, en vez de lo que es en el núcleo rural, en la explotación que había en el feudalismo, ahora el poder pasa a las ciudades y no lo tienen los nobles, lo tienen la burguesía, que no tienen poderes políticos, que no tienen títulos, pero tienen dinero, tienen mucho dinero. El poder de la nobleza se basaba en tener las tierras y era un poder más o menos estable. Tú heredabas, si eras mayor, las tierras del mayorazgo de tu padre y eras conde de no sé qué y conde de no sé cuánto. Y la importancia era en que eras conde y en que tenías no sé cuántas hectáreas o no sé cuántas olivas. Podían ser más productivos, podían ser menos, pero tú tenías el estatus, ¿no? Entonces, claro, un marqués era más que un conde era menos que no sé qué, un varón era menos que ninguno y un hidalgo era, pues, así funcionaba. Esto era una cosa más o menos fija. En cambio, ahora el poder económico está en la burguesía y el dinero es acumulable y aparte de que es acumulable, pues no se sabe realmente y el estatus hay que demostrarlo, pues eso, construyéndote un palacio, haciendo, entonces, lo que es haciendo ostentación, digamos. Entonces se inicia aquí lo que es el capitalismo comercial. Un capitalismo que se acumula, o sea que está basado no en financiación, etcétera, etcétera, como será después el capitalismo que conocemos, sino en la acumulación de metales preciosos. O sea, la gente lo que hace es acumular oro y plata. Hay un proceso como la monarquía. Se da una cosa curiosa que es eso, como la burguesía tiene poder, vive en las ciudades y está un poco todavía sometida en algunas cosas a la nobleza, que hace que apoya económicamente y apoya cada vez que puede a la monarquía. ¿Para qué? Pues para que el feudalismo vaya perdiendo poder y ellos vayan adquiriendo un nuevo poder. O sea, ellos tienen el poder económico y lo que quieren es poder político. Y diréis, ¿para qué quieren esta gente poder político? Pues muy sencillo. Si tú tienes poder político, tú puedes legislar. Entonces tú puedes, por ejemplo, si tú eres un comerciante y tú lo que tratas son con cuero y haces zapatos o haces lo que sea, pues tú puedes legislar. Si estás en el ayuntamiento o estás en algún sitio de representante del pueblo y puedes legislar, pues vas a coger y vas a poner una tasa para el cuero que venga de Marruecos. Y tú vas a poner una tasa de consumo, no sé qué, y vas a poner un impuesto, una alcábala que va a ser un 3% sobre el cuero teñido. Va a tener una, ¿me entiendes? ¿No? Entonces favorece, si tú tienes poder político, lo que hace es favorecer tus intereses comerciales, intereses empresariales. Entonces se produce un fortalecimiento de la monarquía. La monarquía se hace mucho más fuerte porque la burguesía lo está apoyando. Vemos a Enrique VIII en Gran Bretaña, los reyes católicos en Francia, Francisco I. Entonces estos reyes que tienen ya más poder político se van consolidando como las monarquías y las naciones se van consolidando como las conocemos ahora. ¿Os acordáis que hablábamos del imperio carolingio que lo reparte entre sus 3 hijos, que no sé qué? Ahora en esta época ya no. En esta época ya no se piensa en un patrimonio personal del rey, sino se piensa en una idea de nación, de país y que el rey está mandando ahí. Y está mandando muy por encima de los nobles ya. Muy por encima de los nobles. Surge una corriente de pensamiento que se llama el humanismo. ¿Por qué se llama humanismo? Porque el ser humano es el centro de la creación. En la Edad Media era todo, ya os acordáis que decía todo, la idea de todo era porque venía de Dios. Dios había querido que había una plaga. Si había pasado la peste porque Dios lo había castigado por lo que sea. Y si se habían curado de la peste porque Dios había dicho, venga, ya está. Y puede que la gente que sea muy creyente, muy religiosa, puede que encuentre relaciones entre una cosa y la otra. Y no es que se nieguen en esta época, sino que en esta época lo que se hace es coger al hombre y pensar. No se niega la tradición católica, que va, el humanismo es un pensamiento muy cristiano. Piensan, el hombre que ha creado a Dios es el ser más perfecto de la naturaleza. Somos el centro de la naturaleza y es un ser libre con capacidad de razonar. ¿Qué pasa? Que esto va de la mano de un descubrimiento, de un redescubrimiento de la cultura y del arte de la antigüedad.
Cuando cae Constantinopla, con los turcos hay muchas obras que para que se salven se vienen trayéndose a Occidente. Entonces se recuperan por pensamiento de grandes filósofos y las ideas de Platón vuelven a impregnar pues, el pensamiento. ¿Cuáles son los grandes humanistas? Pues Petrarca, que fue el primero, Erasmo de Rotterdam, que por eso se llaman las becas Erasmus, que es el más conocido, y luego Pico de la Mirandola, que hace una síntesis entre la cultura clásica, la cristiana y la judía. Ese incluso incluye la cultura judía. Que ya os digo, que no rechaza lo que es el cristianismo, sino que ve al hombre, ahora en vez de ser Dios la explicación de todo, Dios ha puesto la Tierra, ha creado la Tierra en el centro del universo, ellos van viendo con las investigaciones científicas y la experimentación que la ciencia es el instrumento del conocimiento del hombre, que la fe está bien, que la fe está ahí, pero que es el hombre el centro de la naturaleza porque es el ser más perfecto que ha creado Dios. Y entonces lo toman de medida de todas las cosas. En la medida vuelve a ser el hombre en la medida de todas las cosas y la explicación de muchas. Entonces, en política, Tomás Moro escribe un libro que se llama Utopía, que es una sociedad sin desigualdades. Maquiavelo, que escribe el Príncipe y que dice que la razón de Estado justifica los actos. Por eso cuando se habla de algún acto malo, pues se dice que es maquiavélico. Por ejemplo, Maquiavelo decía, si tú, por ejemplo, tenías Tú imagínate que tú eres un rey o un príncipe de un estado y tú tienes un hijo que va a ser tu heredero. Ese hijo le pasa algo y se muere. Y ahora tu hija está casada con tu yerno. Y tu yerno es un príncipe extranjero que no te gustan sus maneras, que no te gusta cómo va a gobernar y que no te gusta lo que va a ser del futuro de tu país mañana. Pues entonces, el príncipe lo que viene a decir de esto es que tú tienes que o bien provocar el divorcio de tu hija, o bien cambiar las leyes y nombrar a tu heredero, o bien cargarte directamente a tu yerno. Entonces, es como una síntesis del fin justifica los medios. Por eso cuando hay algo así que se maquina y que tiene mucho trajín, dices que es maquiavélico, porque ha sido como muy maquinado. Viene de la obra de este hombre, de Maquiavelo. En ciencia está Vesalio, que estudia anatomía, Copérnico, que sonará por la astronomía, y se crean las academias, que es donde va la gente a intercambiar sus conocimientos. Se crea la imprenta con Gutenberg y entonces en el momento que está la imprenta, pues sabéis que los libros pues, se hacen de uso bastante corriente y bastante común. Se cree que es un hombre nuevo, es lo que hemos dicho, es una creación perfecta de Dios, se redescubre la antigüedad, todo esto lo hemos visto ya, y hay un interés científico. Creen que la educación es el medio para favorecer el progreso, y nosotros lo seguimos pensando así. ¿Qué pasa? Que paralelamente tenemos una serie de problemas. Hay una crisis espiritual de la Iglesia. La Iglesia, si ahora pensamos que hay muchos pobres en el mundo y que en el Vaticano hay mucho lujo, en aquella época había mucha más pobreza, pero en Europa, porque nosotros ahora vemos los países del tercer mundo, pero en aquella época el tercer mundo era nuestro entorno. Éramos pobres nosotros, pero pobres como ratas, lo hemos hablado muchas veces. De si había una plaga de peste porque la gente no tenía directamente para comer y cundían las enfermedades. Entonces hay una relajación de la costumbre en la Iglesia, tienen los papas, los curas, pero todo el mundo lo sabe. El Papa Borgia, por ejemplo, uno de sus hijos era César y era cardenal. Entonces todos los grandes de la Iglesia, muchos de ellos, tenían amantes, tenían hijos, no tenían cultura, eran gente ambiciosa que había trepado a los altos cargos de la Iglesia por política y no eran buenos ejemplos. Había compraventa de cargos eclesiásticos, o sea, si tú eras conde, eras marqués. Por ejemplo, el hijo ilegítimo de Fernando el Católico tuvo un hijo ilegítimo y ese hijo ilegítimo fue cardenal o obispo de la Seu d'Urgell, pero desde pequeño, tenía 5 años y ya era obispo de la Seu d'Urgell. Como era un hijo del rey, pero no era legítimo ni iba a ser heredero, pues nada, lo colocaban en la iglesia, se compraba y ya está. Y luego también la gente normal, la burguesía, los que tenían dinero, podían pagar por el perdón de sus pecados, pasado y futuro. O sea, si tú tenías dinero, podías pagarle a la iglesia y tú entrabas directamente en el paraíso. O sea, podías pecar en el futuro. Si le eras infiel a tu esposa o a tu esposo, o era, yo que sé, algún otro tipo de pecado, pues tú pagabas tu bula y tú sabías que tenías la entrada. ¿Por qué se hacía esto? Porque necesitaban muchísimo dinero, muchísimo dinero. Todas las monarquías se estaban afianzando, como hemos visto, y el Papa era el jefe de un estado que eran los estados pontificios, que era todo el corazón de
de Italia, la península itálica, la parte central. Entonces, ¿qué pasa? También tenía que consolidar su poder. Y para consolidar su poder, pues pensó en hacer una gran basílica nueva. Y se estaba construyendo la Basílica de San Pedro. Y era una obra muy cara y muy costosa. Entonces, se vendían indulgencias, se vendían bulas, se vendían cargos. ¿Y esto qué provocó? Pues una reforma protestante. Hubo gente que vio aquello que fue un desastre. Y en 1517, Martín Lutero, que era un fraile agustino alemán, de un pueblecillo que se llamaba Wittenberg, hizo una lista con las 99 tesis y las clavó en la puerta de la iglesia. Dijo que la salvación era por la fe, que no se podían contar los actos y menos las bulas. O sea, si tú financiabas un convento, ya sí, iba al cielo. O pagabas tu bula y ibas al cielo. No, tenía que ser por la fe. Y eso es una cosa entre tú y Dios. Hablaba de la autoridad de la Biblia, que no te podía decir la Santa Inquisición, mira, tú eres un hereje por qué, tú eres un hereje por lo otro, sino que tú tenías que interpretar la Biblia y ser buena persona según tu conciencia. Y el sacerdocio universal era eso, que cada uno pues es su propio sacerdote. ¿Existen pastores? Sí, pero los pastores que hay en la iglesia protestante, que es lo que surge de Lutero, pues son padres de familia que trabajan y lo que hacen es dar misa los domingos y ya está. Pero se casan, tienen hijos, etcétera, etcétera. No son como los curas de aquí, católicos. Pues no creen en la soberanía del Papa porque ven que es un poder político, no un poder espiritual, y no creen en las órdenes religiosas, ni el culto de las imágenes tampoco, porque eso lo que crea es, pues eso, un culto a cosas que son obras de arte, que son dignas de ver y de admiración, pero que no albergan a Dios ahí dentro. Es una representación, pero que para ellos Dios no necesita ningún tipo de representación porque está en todos los aspectos de la naturaleza. Lo que hacen, pues los sacramentos los reducen a dos, que son el bautismo y la Eucaristía. ¿Por dónde se expande? Pues hay, en Alemania se queda la iglesia luterana, el protestantismo, en Francia la iglesia calvinista y en Gran Bretaña la iglesia anglicana. ¿Por qué hay este tipo de iglesias nacionales? Porque cada uno le da sus matices y aparte cada uno sus intereses políticos. La iglesia anglicana surge porque Enrique VIII se había casado un par de veces o tres y quería separarse de su mujer. Quería anular el matrimonio. Entonces, como vio que había ya movimientos protestantes importantes, dijo, mira, ¿sabes lo que te digo? Que no. Entonces la iglesia anglicana es exactamente igual que la católica, pero no dependen del Papa. El jefe de la iglesia anglicana es el rey del Reino Unido. O sea, hoy en día la cabeza de la iglesia anglicana no es el Papa, es la reina Isabel II. Ella es la reina de Gran Bretaña, la jefa del Estado y también la cabeza de la iglesia anglicana. Por eso es tan importante cuando hay divorcio, cuando hay esto, cuando hay lo otro, en la Casa Real Británica, es siempre una locura. Entonces, la contrarreforma católica, pues tenemos el Concilio de Trento. ¿Qué es la contrarreforma católica? Pues lo que hace la Iglesia. Si la Iglesia ve que se están creando iglesias paralelas, etcétera, etcétera, pues lo que hace es, vamos a verlo, nos juntamos, que es un concilio, una reunión de obispos y cardenales, etcétera, etcétera, todos los miembros de la Iglesia, para ver lo que hacen. Lo convoca el Papa Pablo III y lo hacen en Trento, una ciudad italiana del Trentino, en el norte. Crean nuevas órdenes religiosas de las que destaca la Compañía de Jesús, con San Ignacio de Loyola y los jesuitas, que dependen directamente del Papa. Crean el Tribunal de la Inquisición, que ya lo conocéis, el Santo Oficio, es un tribunal eclesiástico para combatir la herejía. Se hacían unas grandes ceremonias, que es la que tenéis en la imagen de arriba, los autos de fe, y estos autos de fe que se hacían, pues ya sabéis que terminaban muchas veces en quemar a la gente en la hoguera o en el martirio, etcétera, etcétera. La Congregación del Índice, la lista de los libros prohibidos y vamos a ver después el arte de la contrarreforma que surge, que eso lo veremos un poquillo más adelante porque en este tema lo que vamos a ver es el Renacimiento. Y surgen las guerras de religión. Hay un siglo entero, la edad moderna se inicia con las guerras de religión. Todos los países católicos se ponen a luchar contra los países protestantes. Y sobre todo España, que en aquella época ya veréis que es la más potente que hay en el orbe. ¿Qué se decide en el concilio de Trento? Pues los dogmas de la Iglesia Católica, que conocemos ahora muchos de ellos,
la prohibición de la venta de indulgencias, ya no se puede hacer eso, se crean nuevos seminarios para que los curas vayan más formados, los obispos tienen que residir no en palacios de la familia, sino en la diócesis, y se crea el catecismo, que es una publicación, como ya tenemos imprenta, donde se explica cómo es ser un buen cristiano, un buen católico. O sea, intenta dar ejemplo ellos, quitando la bula, la indulgencia y más de 4 cosas, y un poquito de lujo, por lo menos que se vea menos, y publican el catecismo. Y lo dejamos aquí porque el próximo día lo que vamos a ver es el Renacimiento.